Muy bien. Entonces, en esto vamos a pasarlo. Tengo que saber algunos puntos importantes. Ya, esto de aquí ya pasó ya. Ya saben que el que descubrió la penicilina es Alexander Fleming, ¿no? Que no sepan eso sería. Esto es lo importante, lo que yo siempre les he dicho, ¿no? ¿Cuál es digamos, el punto de la selección del antimicrobiano? Siempre hay que buscar la máxima efectividad, minimizando efectos tóxicos y evitar la aparición de resistencia. Entonces, esos puntos también. ¿Cómo vamos a encontrar un medicamento, un antimicrobiano o seleccionar un antimicrobiano? Ya les he dicho que tienen que ir por ciertos pasos. Primero, activar o encontrar qué tipo de infección es, cuál es el agente causal, la susceptibilidad o resistencia del agente causal, los factores del hospedero y los factores relacionados con el fármaco, ¿no? Esto aquí también ya lo hemos mencionado, ¿no? En la primera parte. A ver, vamos a ver por acá. Guibar Chambergo, Guibar Chambergo, Guibar Estoy Chambergo. en el... Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas estoy en mi noches. carro. Dime, Dígame usted. qué es patogenicidad? Patogenidad viene a ser cuando va a afectar, ¿no? ¿Cómo? El microorganismo a las células, al microorganismo. No sabe. Por aquí con otro con cámara apagada. Silva Mendoza, Angie Maricielo. Silva Mendoza, Angie Maricielo. Silva Mendoza, Angie Maricielo. No está. Castillo Vallejos, Ander. Sí, doctor. Castillo Vallejos, ¿dónde estás? Que no te veo. Mi cámara está un poco mal. Ah, sí, entonces el otro ciclo nos vemos. Estela González Alan, Sí, doctor. ¿dónde estás? Que no te veo. ¿También está mal tu cámara? Ya, un momento, doctor. Ok, doctor. Ya, dime, Dime. ¿qué es virulencia? Virulencia sería la capacidad de un microorganismo, lo que es en generar una enfermedad, la intensidad, se podría decir. O enfermedad grave, ¿no? Sí, Ya, una enfermedad entonces grave. hay que tener en cuenta esos dos tipos de términos que se nos enseñó el ciclo pasado, ¿no? Cuando hablamos de patogenicidad, la capacidad que tiene un microorganismo a producir una enfermedad, y virulencia, la capacidad que tiene un microorganismo a presentar una enfermedad grave. Muy bien. ¿Ya? Entonces, es lo que tiene que ver de acuerdo a lo que es, nos referimos aquí al agente causal, ¿no? Que es el que va a producir la enfermedad. Entonces hay que tener el tamaño del inóculo, la cantidad de fármaco que ingresa o la virulencia que tiene el fármaco. El antimicrobiano, el espectro, que eso ya lo hemos mencionado, cuando son de pequeño, mediano, perdón, pequeño espectro, de este, o espectro reducido, amplio espectro o espectro ampliado, ¿no? El perfil de seguridad y el costo. Cada uno se va a interrelacionar. Cuando hablamos de factores del hospedero, hablamos pues de la defensa o comorbilidad que puede presentar el paciente que va a provocar una infección, sea leve o más severa, ¿no? Y cada uno va a interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como le he dicho, primero saber cuál es el agente causal, investigar el microorganismo. Preferible, siempre les he dicho, uso de cultivos, si es que los hubiera, si no los hubiera, pues hay que buscar la parte epidemiológica, ¿no? Que es lo que tenemos que ver. Como el ejemplo les puse, ¿no? Una faringomidalitis, ¿cuál sería la principal causa? Streptococcus pyogenes. Una otitis media aguda, ¿cuál sería la principal causa? Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, esos puntos ya se los han explicado el ciclo pasado en el curso de mecanismos y defensas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Ahora, vamos a hablar de lo que es la susceptibilidad o la resistencia del fármaco. Ahora, tenemos que tener varios puntos. Uno, fármaco o microorganismos que son sensibles a ciertos microorganismos y otros fármacos, otros microorganismos que son resistentes por naturaleza. Claro ejemplo que siempre le doy son las, este, el micoplasma, por ejemplo, ¿no? El micoplasma no tiene, el micoplasma no tiene pared celular, por lo tanto va a ser resistente netamente a las penicilinas, ¿no? Es un punto. Entonces, hay otros pacientes, hay otros fármacos que son sensibles al inicio, por ejemplo, las estafilococos al inicio fue sensible a la penicilina, luego apareció la resistencia, ¿no? Entonces, eso es una resistencia adquirida que se va por el uso indiscriminado o mal utilizado de los
de los fármacos, ¿no? Porque ustedes saben, si el microorganismo empieza a ser destruido, van a buscar la forma de cómo defenderse del antibiótico, ¿no? O del antimicrobiano. Cambios genéticos y biológicos. Entonces, este punto acá es importante, y esto yo les he dicho ya en clase. Apréndanse los mecanismos de resistencia, ¿no? Porque yo siempre se los digo. Son los 5 tipos de resistencia que tenemos, ¿no? Los cambios en las porinas o canales de transporte hacia el interior de la célula. ¿Qué quiere la bacteria? ¿Qué quiere decir? Que sobre todo eso da en gran negativo, ¿no? Entonces, mayormente en gran negativos es donde aparecen porinas para que los fármacos ingresen a través de las porinas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen su forma de resistencia? Cambian esas estructuras. O desaparecen las porinas o cambian su estructura de las porinas. Entonces, evitan que el fármaco ingrese, ¿no? Bloqueo del transporte. Tenemos síntesis de enzimas que van a degradar. Esto de aquí, lo clásico de esto, si ustedes ya se han dado cuenta, es en la penicilina, ¿no? Las penicilinasas o betalactamasas y a otras consecuencias. Aparecen enzimas que van a destruir o degradar a los antibióticos inactivándolos. Tenemos aparición de bombas de flujo, que quiere decir que aparecen proteínas que van a expulsar al, al antibiótico antimicrobiano fuera de la célula, ¿no? Tenemos también, digamos, cambio estructural del lugar donde actúan los antimicrobianos en la célula bacteriana. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las estafilococos resistentes a la meticilina, ¿no? Entonces, en los resistentes a la meticilina, lo primero que apareció fueron las beta-lactamasas. Se empezó a utilizar fármacos resistentes a las beta-lactamasas. Y luego, entonces, como empezaron a destruirse los estafilococos, buscaron una forma diferente de, de resistirse, ¿no? Apareció la resistencia, lo que aparecieron sitios, la PBP, que es la proteína o la transpeptidasa, donde se une la penicilina, cambió su estructura. Entonces, la meticilina ya no podía unirse, buscando otra forma de resistencia, ¿no? Modificación del sitio de acción. Y los cambios en las vías metabólicas, que es característico de esto de aquí, de las sulfas y el trimetoprim, o la pirimetamina, que son fármacos que actúan en las vías metabólicas, ¿no? Narváez Bernal, Narváez Bernal, Presente, doctor. Podría- dime, no te veo. espere, estoy de celular. Ya, dime, dame un ejemplo, o mejor dicho, no dame un ejemplo, dime eh, cómo funciona o cuál es el mecanismo de acción de las sulfas. Allá, de las sulfas, creo que era la inhibición de es- dihidroteroato sintetasa. La dihidroteroato sintetasa, o sea, inhibe la síntesis de ácido fólico, al bloquear Ujú. la síntesis de ácido fólico, al inhibir la dihidroteroato sintetasa, ¿no? Que es la primera parte. Entonces, digamos, actúan a través de vías metabólicas. Cambios en estas vías metabólicas o producción de vías alternas son las que se van a dar, sobre todo en las resistencias a las sulfas o al trimethoprim, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los principales ejemplos de cada uno, ¿no? Los beta-lactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina, metronidazol, tetraciclina, vancomicina. Acá de la modificación enzimática del antibiótico, la clásica y más conocida son los beta-lactámicos, por acción de las beta-lactamadas, como ya lo hemos estudiado, lo sabemos, ¿no? Cloranfenicol, etcétera. Expulsión del antimicrobiano clásico de las tetraciclinas y los macrólidos, ¿no? Tenemos las quinolonas, tenemos aquí los beta-lactámicos, modificación del sitio de acción es, como le vuelvo a decir, ese de la modificación del sitio de acción es clásico de los beta-lactámicos, eh, aparición perdón, a los estafilococos resistentes a la meticilina, ¿no? Clásico ahí la aparición de sitios de acción donde, ¿cómo se llama le dije a ver, por acá. Camacho Rivera, Sí, doctor, recién me conecto. Disculpe. Sí, te pregunto, no te veo. ya ahorita está. Ya. Dime, ¿cómo se llama el sitio donde se une la penicilina?
Las PVP. La PVP. PVP, ¿no? La PVP es pues, hay una proteína que fija la penicilina. Ya, entonces esa proteína, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la proteína? Es una enzima, lo acabo de mencionar hace rato. Transpedi- Transpeptidasa. Transpeptidasa, muy bien, ya, Ajá, transpeptidasa, ¿ya? ya. Entonces, el último acá, producción de vías alternas, como yo les dije, es el trimetoprim y las sulfas, sulfonamidas, que es lo mismo decir sulfa con sulfonamidas, por si acaso. Muy bien, eso hablamos de todos los factores de los PEO, ya le dije edad, presencia de comorbilidades, embarazo, lactancia, peculiaridades, ¿no? Peculiaridades idiosincráticas me refiero, por ejemplo, a estado de hipersensibilidad o, digamos, alergias, ¿no? Ya están los ejemplos. Los relacionados con el fármaco, aquí vamos a hablar directamente con el fármaco, ¿no? Que ustedes se acuerdan cuando hablamos de farmacocinética, en los fármacos generales, parte de farmacología clínica que hemos hablado al inicio, hablábamos de la concentración mínima eficaz, ¿no? Acá hablamos de dos conceptos, sobre todo la concentración mínima inhibitoria que reemplaza la concentración mínima eficaz, que quiere decir que es suficientemente atravesar la concentración mínima inhibitoria para decir que el fármaco está haciendo efecto. Entonces, ¿en qué se diferencia las dos? Un fármaco cuando atraviesa la concentración mínima inhibitoria quiere decir que es bacteriostático, ¿no? Y si el fármaco logra pasar la concentración mínima bactericida, va a ser bactericida. Y ese día les dije, ¿no? Les dije ejemplos, ¿no? De los grupos que hemos mencionado. A ver, por acá, por acá. Vázquez Benavides, Doctor, Vázquez buenas Benavides, noches. buenas noches. Dime, eh, dime los grupos farmacológicos que les mencioné la vez pasada en clase que son bacteriostáticos. Bacteriostáticos serían los, a ver, en este caso, los que, de las vías metabólicas, Ya las sulfas. las Ya, sulfas sulfa por sí sola, serían, porque la sulfa unida a la trimetoprim es bactericida. ¿Y aquí más? el metronidazol también sería ahí, doctor. El grupo farmacológico, te he dicho, los principales, bacteriostáticos, vamos. Ya, bacteriostáticos también sería, eh, las, eh, las Ya, fluoroquinolonas. menos mal que el examen es pasado mañana. Ya mejor ya estén, no sé, si piensan que les voy a decir las preguntas, por si acaso no lo voy a hacer, ¿ah? Ya me están demostrando que no están estudiando, porque el que viene el repaso es el que ha estudiado y solamente quiere aclarar sus dudas. Santa María Rivas, Santa María Rivas, se salió. Fernández Contreras, Sí, doctor. ya veo una foto, no te veo a ti. Acá estoy. A ver, dime los grupos farmacológicos que actúan como bacteriostáticos. Los macrólidos, Ya, muy bien. Otro, eh, cloranfenicol, ya, mm, bacteriostáticos, sulfamidas, ya. Uno más. bacteriostáticos, ¿no? Yo le dije, mira, por eso le digo, ese es el problema. Cuando yo le dije, les menciono, dígame un grupo, yo le dije, relacionen, agrupen todos los que inhiben la síntesis de proteínas, excepto los aminoglucósidos. Tenemos macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas. Esos son bacteriostáticos. ¿Quiénes más son bacteriostáticos? Las sulfas, por sí solas, son bacteriostáticos, ¿no? El cloranfenicol, bacteriostático. Ahora, ¿quiénes son bactericidas? Los que inhiben la síntesis de pared bacteriana. ¿Cuáles son? Penicilinas, cefalosporinas, todos los betalactámicos, bactericidas. Atraviesan la CMB.
¿Quiénes más? Los aminoglucósidos que salieron del grupo de los que inhiben síntesis proteica. Las fluoroquinolonas, el metronidazol, la mezcla de sulfa más trimetoprim, o sea, estamos hablando del cotrimoxazol. Fácil. Ahí está lo que hemos mencionado, ¿no? Los que son bactericidas matan al fármaco, al microorganismo y lo otro, ¿no? Miren, acá tenemos los fármacos que dependen del... Esto de aquí también hay que saberlo, ¿ya? ¿Cuáles son los fármacos que dependen de la concentración? Los aminoglucósidos se lo llevan de encuentro. Los que dependen del tiempo, los beta-lactámicos y los macrólidos. Y los que dependen del área bajo la curva, o sea, de ambos juntos. Aquí se lo lleva las tetraciclinas, la acitromicina, que es una excepción de los macrólidos. O sea, aquí no le voy a preguntar. Ahí, ¿qué es el efecto postantibiótico? También tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es la persistencia y la supresión del crecimiento bacteriano? O sea, deja de administrar el fármaco y el fármaco todavía sigue deteniendo la actividad bacteriana. Y eso recordar que se da mayormente quienes tienen efecto postantibiótico prolongado. Por ejemplo, tenemos los aminoglucósidos, la citromicina. ¿Ya? Los que tienen efecto postantibiótico muy corto son los beta-lactámicos. Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Excepto, como dice acá, los carbapenems, la citromicina de varias horas, ¿no? Eso también tienen que saber de memoria la clasificación. Acá están, según su origen, si se originan de otros seres vivos, se llaman antibióticos, y si se originan digamos, también en laboratorio, son quimioterápicos. Pueden ser bactericidas si exceden la CMB o bacteriostáticos si solamente llegan a la CMI, pero no superan la CMB. Según el mecanismo de acción, esta es la principal clasificación que tenemos que saber. Los que inhiben la síntesis de pared celular. Ya les he dicho. Beta-lactámicos, vancomicina. Alteran la membrana celular, polimixina. Inhiben síntesis proteica, 30 esos, 50 esas, y son varios. Aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas, ¿no? Eso es así de simple. Inhiben síntesis en función de ácidos nucleicos. Tenemos del ADN, tenemos metronidazol, fluoroquinolonas, y del ARN, la rifampicina. Interfieren en síntesis metabólica, sulfas. Punto. No hay nada más que saber. Y según su espectro, pueden ser espectros reducidos solamente cuando tienen actividad sobre cierto grupo bacteriano. Por ejemplo, los penicilinas gram positivos. Espectro ampliado, cuando ese pequeño espectro se le cambia algunas o se modifica químicamente el fármaco para que tenga cierta actividad en otro grupo. Por ejemplo, la amoxicilina tiene actividad sobre gram positivos, como toda penicilina, y ciertas actividades sobre hemófilos o neumococo, por ejemplo, que son gram negativos, ¿no? Perdón, el neumococo gram positivo, la hemófilos, por ejemplo, que es gram negativo, ¿no? Cierta actividad, ese espectro empleado. Y amplio espectro, ese amplio espectro ya es, digamos, cuando tiene actividad tanto en gram positivos como gram negativos, ¿no? Ahí está, ¿no? Los ejemplos que les he dado. Inhibidor de la síntesis de pared celular bacteriana, tienen que saberse de memoria los beta-lactámicos. Alteración de la función de membrana, tenemos las polimixinas, ¿ya? La nistatina y anfotericina B, que son de antimicóticos, ¿no? Inhibidor de la síntesis proteica, ya, eso ya tienen que saberlo, ya está por demás, ¿no? Sulfonamidas, etcétera. Vamos a ver, vamos a por acá preguntar. Yagentos y Esquen, Yagentos y Esquen, Yagentos y Esquen, no está. Vallejo González, Vallejo González, Vallejo González no está. ¿Quién está por acá? Aquí hay un punto, ese es un infiltrado. Tiene que tener sus nombres, ¿ah? Veo por aquí un punto, veo paréntesis, esos vuelan, ¿ah? Bueno, entonces tenemos, ella, por aquí están preguntando, Novoa Silva, Novoa Silva,
Novoa tampoco está. Como la canción de la cumbia esa, tampoco está, dice. Salazar Ortiz, si no están con cámara es como si no estuvieran para mí. ¿Ah? Chao. Diego Silva, Diego Silva, Aquí estoy, doctor. Diego, Yo. dime, dame dos ejemplos de fluoroquinolonas. Perdón. Dos ejemplos de fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas, levofloxacino, ¿Ya? ¿Qué más? ciprofloxacino, Ya, muy bien, ya. ciprofloxacino. Muy bien. Eso tienen que saber, chicos, ¿ah? Porque en las preguntas, por si acaso, yo les puedo preguntar el grupo farmacológico, como les puedo preguntar el nombre del fármaco. Y eso tienen que saberlo. Es como decir, si ustedes se aprendieron muy bien, los aminoglucósidos inhiben la síntesis proteica en la unidad 30S. Muy bien. Y si yo les pregunto o les pongo, ¿cómo actúa la canamicina, por ejemplo? Y no saben que la canamicina es un aminoglucósido. No saben que la streptomicina es un aminoglucósido. O que la gentamicina, amicacina. Pues eso tienen que saber, como su compañero. Tienen que saber a qué grupo pertenece el fármaco, ¿no? Y cómo actúa. Porque ya el resto de lo que es fisiología bacteriana, viral, etcétera, eso ya lo han llevado al ciclo pasado, eso no lo voy a preguntar ahorita, pero tienen que saberlo para poder. Este es otro punto importante que ya les he dicho que es importante utilizar un solo antibiótico, porque hay algunas situaciones en las que se debe utilizar, digamos, mezclar, ¿no? Por ejemplo, sinergismo de sumación, bacteriostático, bacteriostático, sinergismo de potenciación cuando utiliza dos bactericidas y un antagonismo que se da mayormente entre un bactericida y bacteriostático, habiendo algunas excepciones, ¿no? En esas cosas, ¿no? Benítez Silva, Benítez Silva, no está. Serken Guamán, Serken Guamán, Serken Guamán, tampoco está. Pere Rojas, Pere Rojas, Pere Rojas, tampoco está. Voy a tener así, pues termina eliminando a todos. Vallejo Santa Cruz, Vallejo Santa Cruz, tampoco está. Vamos a ver. Por acá hay un alumno que se llama iPhone. No lo conozco, no está matriculado. Ya se fue. Ugas Hoyos, Ugas Hoyos. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, ¿por qué entre un bacteriostático y un bactericida hay antagonismo? Lo expliqué en clase. Porque, ¿cómo se llama? El bactericida eh, principalmente va a atravesar lo que es la concentración mínima bactericida, ¿no? Ya, Y el y que, bacteriostático, mientras que el bacteriostático no va a solamente va a atravesar la concentración mínima inhibitoria o sea, va a inhibir solamente el crecimiento, mientras que el bactericida ¿cómo se llama? Va a matar en sí el microorganismo, ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te estoy preguntando? que va a actuar en contra, ¿no? La pregunta es El, bien bacter- clara. el- ¿Por qué un bactericida y bacteriostático son antagonistas?
Nolelarios, 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 no está. Ugacernaque, Doctor, buenas noches. buenas noches, no te veo. Le vuelvo a decir, si yo lo llamo y me está con la cámara apagada, yo lo voy a sacar sin que les avise, ¿de acuerdo? Dime, la misma pregunta, ¿por qué un bactericida y un bacteriostático son antagonistas? Porque el bactericida va a inhibir, va a destruir las bacterias en replicación y el bacteriostático va a detener el crecimiento de la bacteria. Entonces no hay un antagonismo. Así es, muy bien, esa es la respuesta. Los bactericidas actúan en las bacterias cuando están en constante replicación y los bacteriostáticos van a inhibir esa replicación. Por lo tanto, va a inhibir la actividad del bactericida. El clásico ejemplo que yo le doy son los que inhiben la síntesis de pared, los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas no destruyen la pared bacteriana, por si acaso. No le das tú una penicilina y va a destruir la pared bacteriana, ¿no? Lo que hace es evita la formación de nueva pared bacteriana. ¿En qué momento necesita la bacteria formación de nueva pared bacteriana? Al momento de dividirse, de crecer, ¿no? Al momento de crecer necesita estar formando nueva pared bacteriana. Entonces, si yo le doy un bacteriostático y el bacteriostático, la bacteria deja de crecer, deja de producir pared bacteriana y queda ahí. Y el bactericida, la penicilina no va a hacer efecto. Por eso le vuelvo a repetir. ¿Por qué son antagonistas? Porque el bactericida actúa en bacterias que están en constante replicación y crecimiento. El bacteriostático va a detener eso. Por lo tanto, se van a contrarrestar sus efectos. Muy bien, cielo. No, a ver, ya, estoy aquí. No, por acá. Sotocosio, Buenas noches, doctor. buenas noches. Dime, ¿qué es una superinfección bacteriana? ¿Mm? ¿Me ha comprometido de más al paciente? O así como así como ¿Como una sepsis? una sepsis, así como un Super Saiyajin que se tiene más fuerza, sí, algo así. Vale, por acá. Fernández Contreras, Sí, doctor. dime, la misma, ¿qué es una superinfección bacteriana? Mm, mm, cuando se combinan dos fármacos que tienen una... mm, A ver, ¿qué me dice por acá? Fernández Ramírez, Sheila. Fernández Ramírez, Sheila. Fernández Ramírez, Sheila. No está. Fiorella Cerquén. Fiorella Cerquén. Fiorella Cerquén. Tampoco está. Bueno, Doctor, dime. es sobre la destrucción de la flora intestinal por Nos, los... ojo, no solamente la flora intestinal, es la destrucción de la flora bacteriana normal que tenemos. Puede ser en la piel, por ejemplo. Le das un antibiótico, una crema con antibióticos en exceso, empieza a salir hongos. ¿Ya? Es la destrucción de tu flora bacteriana normal
y la aparición de un microorganismo que es resistente al fármaco que tú le estás dando, ¿no? El ejemplo que le dije es la colitis pseudomembranosa producida por Clostridium, o actualmente llamado Clostridioides difficile, que te produce, digamos, es resistente a la clindamicina, por ejemplo. El Clostridium difficile, Clostridium bueno, el nombre actual es Clostridioide difficile, es resistente a la clindamicina. Entonces, si tú le das a un paciente clindamicina, mata toda la flora intestinal y lo deja libre, solito. Y crece y produce lo que es la colitis pseudomembranosa. Ese es un tipo de superinfección o sobreinfección bacteriana. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos a tocar el primer punto. Ahorita van a esperar, ya que son generalidades, que es uno de los puntos más importantes de todo el tema, ¿no? Espera un ratito.